¿Team frío o team color? ¿Team frío o color? No, a mí me gusta ver colores, la verdad. A mí me gusta ver colores. Yo siempre discuto con la gente del team frío o team calor. Porque pues todo el mundo es como team frío y así, ¿no? Es lo típico. Pero ya a día de hoy ya yo no puedo decir que soy team frío, amigo. La verdad. ¿Sabes lo que me he dado cuenta? Es que la gente es team frío hasta que madura. La gente es team frío hasta que madura, chat. Yo ya crecí. Ya maduré. Ya pasé esa etapa. Ya pasé de ser team frío. Soy más que eso. No sé, yo siempre he sido team primavera. Sí, de por sí no sé por qué la gente siempre es team frío, team calor. Supongo que es como se ponen nomás los dos extremos, ¿no? Porque onda el team fresquito así, ¿no? Pero bueno. Pero me he dado cuenta de que igual así haya mucho calor, puedo prender 1000 ventiladores o aire acondicionado si es que hay la opción. Y puedo sobrevivir mejor que con el frío, yo creo. Y es que hay un factor en particular importante y es que el calor puede ser muy estresante, pero al menos me da energía para hacer cosas. Así sea porque no aguanto estar sudando en mi cama, me motiva a hacer algo. En cambio, el frío, lo único que te motiva es estar encerrado en tu cama, sobre 1000 frazadas, envuelto como un tamal, amigo. ¿Para qué quiero eso? O sea, si por naturaleza yo puedo ser flojo y no hacer nada y querer estar en mi cama, ¿para qué encima quiero el frío que me motive y me obligue a hacer eso? Obviamente no quiero eso. Y lo malo dice... Lo malo es que la vida no avanza, así que estás en tu cama encerrado, amigo, sobre como un tamal, amigo, sin hacer nada. Eso es lo malo. Tipo, la vida es para que te pongas, si estás en vacaciones, te pongas a hacer ejercicio, salgas, disfrutes, no sé, conozcas. No para que estés en tu cama todo el día, amigo. Eso es lo malo, eso es lo malo. Por eso les digo, o sea, la gente que dice team frío porque les encanta estar en cama, encerrados, así como abrigados, es que no han madurado, chat. No han madurado. Ese es el problema, ese es el problema. Pero pues sí. Vaga esa gente, dice. Nada, sí, bueno, es que eso sí es bonito. O sea, a mí me gusta también estar en mi cama encerrado, así, ¿no? Ahí abrigado, echado, sin hacer nada. Está piola, está piola. Respeto tu opinión equivocada. ¿Pero qué team eres? Yo creo que soy team calor. Lo dije. Lo dije. Llévenme. Igual lo detesto. Es que el calor también es una mierda, amigo. Otoño God por eso. Otoño es bueno. Otoño y primavera, qué bonitas estaciones, amigo. Otoño y primavera son estaciones muy bonitas. Ojalá fueran siempre otoño y primavera nomás. Nada de verano e invierno. Ambos son una mierda. El verano nomás es bonito cuando vas a las piscinas o a las playas. Y el invierno no es bonito en ningún ecosistema es bonito el invierno. O sea, literalmente todo muere, amigo. Hasta las plantas se mueren, amigo, en invierno. Así que los animales se van a morir también en invierno, amigo. Tipo, se ponen a hibernar. Porque nadie le gusta el invierno, amigo. Solo el ser humano nomás masoquista le gusta vivir el invierno y no hacer nada. Pero a ningún esto le gusta. Bueno, al oso polar quizá, ¿no? A los animales fríos. Pero bueno, tipo... pero eso no es invierno, eso ya es porque son de clima frío. Pero bueno, en fin. Pero sí, o sea, a mí me gustaba igual el frío. Mira, cuando he ido ahora a Lima, que están en invierno, qué god, amigo. O sea, qué god el invierno de allá, amigo. Eso es lo más gracioso. Porque yo sé que muchos de acá del chat son de Lima, ¿no? Entonces dicen, ay, yo soy team frío, yo soy team frío. O sea, team calor, no, tú no sabes. Tú no sabes. Tú no sabes lo que es frío, amigo. Yo también, o sea, sabes lo que te digo. Qué bonito ir allá a Lima, amigo, ponerme un polo corto y una chaqueta encima y ya estar chill, amigo, con ese frío que dicen ser frío extremo. O sea, es un chiste esa vaina, hermano. Fuera de joda, es un chiste mal contado, hermano. Tipo, lo único que es que me da flojera, eso sí. Pero, como todo frío, da flojera. Pero no es frío, amigo. O sea, no es realmente el team frío que piensan que es. Y claro, luego lo comparan con el calor, ¿no? El calor así bien insano. Muchas gracias. ¿Crees que es mejor una Navidad con frío o una Navidad con calor? Pues es que toda mi vida, recién el año pasado viví mi primera Navidad con frío. Toda mi vida he vivido Navidades con calor. Entonces, no sabría decirlo. La verdad no sabría. Quizá con frío. ¿Saben qué es lo malo, por ejemplo? De que aquí es muy bonita la Navidad. La verdad, es muy bonito. O sea, te puedes ir a Manhattan. Está todo decorado, todo navideño. Es hermoso, es hermoso. Y de hecho, me acuerdo que creo que fue para Año Nuevo que salimos
a Manhattan a caminar, así era medianoche. Esperamos el año nuevo en la calle. Amigos, qué frío. Así como está, o sea, yo estaba así, ¿no? De que ya lleguen las 12, que ya lleguen las 12, que ya llegue el 2024, que ya llegue el 2024. Y estaba así, ¿sabes? Así todo el rato, amigo. Todo el rato, muriéndome de frío, hermano. De verdad, de verdad. Y estaba bien abrigado, o sea, estaba con un polo calentador, estaba con una polera encima, con una casaca encima, de esas bien grandes las casacas. Y a pesar de eso, estaba que me moría de frío. Ese es el frío. Y eso es lo incómodo de los Team Frío, pero que los Team Frío, ¿no? De ahí, de estos, los fakes, dicen, no, ay, qué hermoso vestirme ahí con mi polito ahí aesthetic y mi chaqueta aesthetic y ya. Soy Team Frío, ¿no? Qué bonito, amo el clima. El Team Frío real te pone 50.000 layers o uno sobre otro encima para abrigarte y ni siquiera es suficiente, amigo. Y aún así te congelas, hermano. Y luego estás ahí todo tieso porque tienes tanta ropa que ni siquiera puedes moverte bien, amigo. Es que Duxo, para el frío te abrigas y un cafecito, pero el calor ni calato te deja dar calor, dice. Tienes un punto interesante. Sin sangre o carne. Tienes un punto interesante. Pero ¿sabes qué pasa? Depende de lo que te estés hablando. O sea, depende de si estás hablando para dentro de la casa. Dentro de la casa te lo compro. Pero igualmente, si hablamos dentro de la casa, pues te pones un ventilador. Ahora dirán, ¿y si no tengo? Pues te compras. Y ahora dirán, pero ¿y si no me puedo comprar? Bueno, al igual que te compras ropa para abrigarte en invierno, tienes que comprarte algo para que te ayude en verano. Porque es parte de, así son los climas. Tienes que comprar cosas para poder sobrevivir a esos climas. Pero igual, yo siempre diré que el Team Calor es mucho más God solamente si tienes piscina, ¿eh? De hecho, hasta el día de hoy, o sea, yo digo soy Team Calor nomás porque me gusta el tema de que soy más productivo en verano. Y me gusta el sol, o sea, me gusta salir y ver todo soleado y así bonito. Pero obviamente también detesto estar muriéndome de calor, ¿sabes? O sea, también eso es verdad. Pero la ventaja, al menos acá, por ejemplo, es de que hay aire acondicionado. O sea, es muy fácil sobrevivir el verano acá. Por eso también ese es otro punto muy importante. O sea, obviamente, al final de todo depende pues en las vivencias de cada uno, ¿no? En mi caso he evolucionado, digamos, a ser más team calor que frío, porque simplemente pues acá hay más comodidades como un aire acondicionado, entonces claro, hace calor, prendes el aire, se acabó el calor, luego sales, está todo bien bonito, te metes a un carro y pues hay aire acondicionado dentro del carro y muy piola. Y pues así. ¿Cuál es tu raza de perro favorita? Ah, pensé que estabas preguntando qué raza de perro era yo, ya te iba a banear. No tengo ninguna, la verdad, así que diga, uy, mi favorita. De niño me encantaban los Golden Retrievers, creo que son los Golden los del papel higiénico, amigo. Bueno, no sé si ese papel higiénico existe en todo el mundo, pero en Perú hay un papel higiénico que tiene a los perritos de emblema, amigo, los Scott. Tipo, se llama Scott la marca de papel. Y tiene a los labradores. Qué calor, huevón. Ahora me voy a empezar a quedarme el calor, porque sí está haciendo calor y tengo el aire prendido, pero no lo tengo tan bajo porque luego me enfermo. Así que, ni modo. Sí, tienen razón, soy team frío, huevón. Mentí. Mentí todo este rato, chat. Todo este rato era una mentira. Soy team frío y siempre lo fui desde la cuna. Solo quería ver quiénes eran team calor aquí en el chat para luego banearlos. Yo siempre fui team frío y siempre seré team frío. Vivo por el frío y moriré por el frío. Porque moriré frío, básicamente. Así que, pues sí. Yo soy team frío, muchachos. ¿Quién me apoya? ¿A poco? Dice, no, ya no te creo.